Gloria al Señor. Bueno es alabar al Señor. Nos gozamos en Él y nos alegramos, como dice su palabra, glorificándolo y dándole la honra y la gloria que Él merece. Vamos pues en ese momento a continuar con nuestro culto de escuela dominical y ahora vamos a orar a Dios que sea usando de una manera especial a nuestro pastor, al hermano Segundo Arboleda, y que traiga su palabra, sea como agua fresca a nuestra vida y que ella nos dé conocimiento para que nosotros podamos cada día caminar en rectitud delante del Señor, confiando en Él. Oremos por nuestro pastor. Señor Jesucristo, en este momento, delante de ti estamos agradecidos porque nos da la oportunidad de escuchar tu voz. Usa a tu siervo, ponga palabras de sabiduría en sus labios. Sea usted, Señor Jesucristo, hablándonos, afirmando cada día nuestros pasos, nuestros corazones, Señor. Agudiza nuestro oído para oír tu voz y que ella haga efecto en cada uno de los oyentes. En tu santo nombre, Señor, te lo rogamos. Amén. Bueno, ahora vamos a quedar en la compañía de nuestro pastor, Él con nosotros, y que el Señor Jesucristo nos bendiga. Amén. Bien, en esta mañana me es grato presentar mi saludo una vez más a todos los hermanos y amigos que nos miran a través de este medio, en el nombre del Señor Jesucristo, y reitero siempre, agradecido con Dios, porque es por su misericordia que no hemos sido consumidos. Es por su gracia que aún estamos en pie en esta mañana. Y recordarles, hermanos, que seguimos todos en aislamiento preventivo, atendiendo a los lineamientos dados por las autoridades pertinentes y siempre con esa obediencia a nuestros gobernantes nacionales y municipales. Quedarnos en casa, usar tapaboca, lavarnos las manos, mantener distancia. Y eso hay que seguirlo haciendo hasta que las autoridades determinen. Y en esta mañana, mis hermanos, quiero recordarles que estamos culminando el primer tema de escatología, que es el arrebatamiento de la iglesia, del cual hemos visto unas varias secciones en razón de la importancia que tiene para cada uno de nosotros. Y hoy vamos a dar el resumen y a manera de conclusión también, y vamos a presentar unas razones por las cuales creemos que la iglesia no pasaremos por la gran tribulación. Ya ustedes escuchaban y miraban la lectura del capítulo 6 de Apocalipsis, que realmente la información que se da allí no es alentadora de las cosas que espera a este mundo. Capítulo 6 a partir del versículo 1. Entonces, hoy voy a leer Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, que nos dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también, dice el Señor, te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar los que moran sobre la tierra. Dice sobre el mundo entero, es decir, no escapará ningún territorio de este globo terráqueo en donde esta prueba que envía el Señor no llegue
incluyendo al pueblo de Israel. Entonces, mis hermanos, vamos a hacer este breve resumen con el cual estamos consolidando la enseñanza que hemos venido trayendo sobre este tema. Y la primera fue en Juan capítulo 14, versos del 1 a 3, en donde Jesús, reunido a sus discípulos, les hace la promesa, sintetizada de la siguiente manera. Primero, que ellos crean en Él. Es decir, el propósito, fortalecer la fe de los discípulos para que confiaran plenamente en el Señor. Y estamos seguros que logró el objetivo porque los discípulos tuvieron compromiso y sacrificio pleno con la gran comisión. Entonces es allí donde les dice también que Él va a preparar lugar y luego volvería por ellos para que donde yo esté, dice el Señor, ustedes también estén. Es decir, vendría para llevarlos al cielo. El segundo pasaje de los tres que consideramos se encuentra en 1 Corintios capítulo 15, versos 51 al 54, en donde el apóstol Pablo revela el misterio de la resurrección de los creyentes fieles y explica paso a paso el proceso, cómo se realizará la transformación y el arrebatamiento de los que estemos vivos en aquel momento. ¿Qué pasará con nuestros cuerpos? Tanto los que están muertos en Cristo como los que estemos vivos. Y finalmente, él termina esa porción diciendo que animándonos a permanecer firmes, crecer en el Señor y trabajar para Él. Porque dice Pablo que el trabajo en el Señor no es en vano. En el tercer pasaje que estudiamos, el apóstol que está en Primera Tesalonicenses capítulo 4, verso 13 al 18, el apóstol tiene el propósito de traer consolación a los hermanos en Tesalónica a causa de que ellos estaban tristes, estaban preocupados porque la promesa de que el Señor vendría estaba vigente, pero estaban mirando que muchos hermanos, entre ellos sus familiares, estaban pasando a la eternidad, muriendo sin que el Señor apareciera. Que ellos dicen, ¿qué pasará con nuestro familiar? Entonces, el objetivo de Pablo es traerles consolación de ellos, sobre ellos, y además ilustrarles nuevamente lo que va a pasar. Entonces les explica esa parte del proceso y les insta a no preocuparse por los que han dormido en el Señor, que ellos también están seguros en el Señor, que el apóstol Pablo dice que se animen los unos a los otros con estas palabras que les está dando, ¿sí? Porque son palabras esperanzadoras que para nosotros también, hermanos, en el día de hoy, cuando vemos que tantos hermanos que estuvieron con nosotros en este camino, que lo iniciaron juntos, y muchos de ellos han partido a estar con el Señor. Entonces, para nosotros también es esperanzador estas palabras, el saber
que el Señor Jesucristo, cuando aparezca, ellos resucitarán y juntos al unísono podremos salir todos a recibir al Señor en las nubes para estar siempre con Él. Hasta allí el resumen de los temas que miramos del arrebatamiento de la iglesia. ¿Cuándo sucederá el arrebatamiento de la iglesia? La Biblia es muy clara cuando dice que el arrebatamiento de la iglesia será antes de la gran tribulación que azotará a este mundo. Ya leímos, y eso solamente es parte de lo que se leyó en el capítulo 6 de Apocalipsis. Y sobre este particular han surgido varias corrientes teológicas. La primera es que unos dicen que Cristo levantará a su iglesia al final de la gran tribulación, es decir, después de los 7 años de la tribulación, terminando esos 7 años. Otra corriente dice que el Señor levantará a su iglesia a la mitad de la gran tribulación, es decir, pasado 3 años y medio, cuando el anticristo rompe el pacto con Israel. Y hay una tercera posición teológica, y es que la iglesia será levantada antes de la gran tribulación. Y esa es nuestra posición, es la posición de nuestra iglesia, que seremos levantados antes de la gran tribulación. Y hoy, con la ayuda del Señor, vamos a presentar al menos algunas razones que sustentan este concepto y esta creencia, podemos decirlo así. Según las Escrituras señala con claridad que la iglesia será llevada poco antes del comienzo de la gran tribulación, de ese momento tan terrible que vendrá. A ese periodo se lo conoce como el tiempo de la gran tribulación, según Apocalipsis Mateo capítulo 24, verso 15, Apocalipsis 6, 1 en adelante. Y sin lugar a duda, la verdadera iglesia de Cristo no estará en ese periodo tan terrible que se viene para esta humanidad, por cuanto han desechado al Señor, que es el dador y el sustentador de la vida. Primero, entonces, primer argumento es que no existe ningún pasaje en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento que diga que la iglesia pasará por el periodo de la tribulación. No existe. Lo segundo es que el periodo de la tribulación es llamado el tiempo de angustia de Jacob. Y usted sabe quién es Jacob, o fue Jacob. Jacob fue el padre de las 12 tribus de Israel. Entonces, el tiempo de angustia es del Israel incrédulo, pero nunca es llamado el tiempo de angustia de la iglesia. Mire, ahí está la diferencia. Dice en Jeremías capítulo 30, verso 7, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Es decir, Dios protegerá a Israel también.
en ese tiempo de angustia. Pero no habla allí de la iglesia. Tercero, Gabriel le dijo a Daniel, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. ¿Cuál pueblo? El pueblo de Daniel. ¿Y cuál era el pueblo de Daniel? Los judíos. Y dice, y sobre tu santa ciudad. ¿Cuál era esa ciudad? Jerusalén. Eso está en Daniel capítulo 9, verso 24. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Mire usted que en esta porción no hay ninguna referencia a la iglesia del Señor, sino a Israel. No hay mención de la iglesia aquí. En cuarto lugar, la iglesia no tuvo parte en las 69 semanas y no tendrá tampoco, por tanto, parte en la semana 70. ¿Sí? Que es el periodo de la tribulación, según lo describe Daniel en el capítulo 9, verso 24 que hemos leído. En quinto lugar, el libro de Apocalipsis dice claramente que el rapto ocurre antes de la tribulación, según nos muestra en el capítulo 4, verso 1, y allí encontramos a Juan, quien escribe el Apocalipsis, y nos da esta tremenda declaración. 4:1 dice, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas, después de que la iglesia esté arriba. Alabanzas al Señor. Cuando Dios lleva a Juan al cielo, lo cual es antes del periodo de la tribulación, descrito en Apocalipsis, capítulo 6, del 1 al 17, allí se habla de los sellos. Y les recomiendo entonces que usted vuelva a leer en su casa este capítulo 6 del libro de Apocalipsis. Entonces, en la secuencia de los eventos, el rapto de la iglesia es antes de los sellos y también de las trompetas y de las copas de ira. Entonces, tenemos que tener nosotros eso muy bien claro. Por eso, nuestra preparación tiene que ser intensiva para poder librarnos de esas terribilidades que vendrán sobre este mundo. En sexto lugar, la iglesia es mencionada más de 20 veces en los primeros 3 capítulos, más de 22 veces en los primeros 3 capítulos. Pero del capítulo 6, verso 1, hasta el capítulo 19, verso 1, de la iglesia no se dice nada. Nada de lo que está pasando aquí en la tierra, porque simplemente la iglesia está con su Señor en el cielo. En sexto lugar, el periodo de tribulación es llamado en la Biblia un día de ira. Así lo describe Sofonías capítulo 1, verso 15. Dice, día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y día
de entenebrecimiento. Y en Sofonías capítulo 1, verso 15. Pero acerca de la iglesia, la Biblia dice que Dios no nos ha puesto a su iglesia para ira, sino para alcanzar salvación. Primera Tesalonicenses capítulo 5, verso 9. Entonces usted puede leerlo perfectamente. En octavo lugar, el periodo de la tribulación es llamado en la Biblia un día de ira. Pero la Biblia dice que Jesús nos libra a nosotros, su iglesia, de la ira venidera. ¿Cuál venidera? Esa ira que viene sobre el mundo entero, que lo conocemos como la gran tribulación. Y entonces aquí tenemos Primera Tesalonicenses capítulo 1, verso 10. Usted allí puede comprobar. Dios nos ha prometido en su palabra a nosotros, los que somos parte de su iglesia, que nos librará de esa gran ira que viene sobre el mundo entero. Que el Señor nos ayude. Noveno lugar, el periodo de la tribulación es llamado el día del Señor en la Biblia. La Biblia dice, el día del Señor, el periodo de la tribulación, vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan los incrédulos, paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos, sobre los incrédulos, no sobre nosotros. Destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Entonces, los incrédulos, nosotros sí, ya hemos escapado. Primera Tesalonicenses capítulo 5, verso 2 y 3. Todo este pasaje enseña claramente que el periodo de la tribulación vendrá sobre los incrédulos, pero nunca incluye a los creyentes. Amados míos, estamos exentos. Por eso la decisión más sabia e inteligente que hayamos podido hacer nosotros en toda nuestra existencia es haber recibido al Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal y estar perseverando en su camino. Punto número 10. Con respecto al rapto, la Biblia dice, consolaos unos a otros con estas palabras que leímos en Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 18. No hay consuelo en la enseñanza de que la iglesia atravesará la gran tribulación o parte de la gran tribulación. ¿Qué consuelo tendríamos si estaríamos viviendo una situación similar? Pero el Dios que nosotros hemos creído, es un Dios justo. Cuando se iba a destruir Sodoma y Gomorra, Abraham le dijo al Señor, tú vas a destruir al justo con el pecador. No, el Dios justo no hará eso. Y usted y yo que nos hemos privado por tantos años de las perversidades que agobian a este mundo, nos hemos privado de ello. ¿Usted cree que Dios nos va a poner a sufrir las mismas consecuencias de un mundo que lo que ha hecho es darle la espalda a Dios y provocarlo en todos los sentidos? ¿Cierto que no tiene lógica? Dios es justo. En número 11, Jesús le dijo a la iglesia en Filadelfia, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia,
¿Desde cuándo se está escuchando que el Señor viene? Tanto es así que Pedro escribe sobre el particular y dice que vendrán burladores que dirán, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que existen los cielos y la tierra, las cosas permanecen como desde el principio. Pero dice la Biblia que estos ignoran voluntariamente. Pero ignoran de que el mundo antiguo, por la perversidad, Dios los castigó con un diluvio. ¿Pero qué hizo? Libró a Noé, al justo, podemos decir, al hombre temeroso de Dios, llamado Noé, junto con toda su familia. De igual manera, cuando iba a castigar a Lot, a Sodoma, libró a Lot también. Y la Biblia dice que como en los días de Noé, como en los días de Lot, así estará el mundo en el tiempo en que el Señor aparezca por nosotros. Totalmente desprevenido y ajeno a las cosas de Dios. Dios prometió mantener a los miembros obedientes de la iglesia fuera del periodo de la gran tribulación. Y nuestra tarea hoy, hermanos, es hacer nuestro mejor esfuerzo. Amén. Poner plenamente nuestra confianza en el Señor Jesucristo para que esa promesa sea una realidad en nuestra vida. Por tanto, hermanos, teniendo claridad sobre este evento y de tanta importancia para cada uno de nosotros, procuremos vivir sabia y piadosamente, esperando la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo cuando venga por nosotros. Amén. Gloria a mi Dios. Hasta allí, hermanos, la disertación de la palabra de Dios. Y el martes iniciaremos el tema de lo que pasará después que nosotros seamos arrebatados con el Señor en las nubes para estar en el cielo con Él. ¿Qué va a pasar allá en el cielo con cada uno de nosotros que por la gracia de Dios pudimos salir de este mundo con el Señor? Ser arrebatado para estar con Él. ¿Qué es lo que va a pasar? Y ahí es donde entraremos al trono. Estaremos frente a ese trono. Y entonces, el próximo martes, si el Señor lo permite, iniciaremos ese tema y lo culminaremos el día domingo próximo, como hoy. El resumen y la culminación. Entonces, el martes, el jueves, estarán los hermanos de las hermanas Dorcas realizando su culto con su predicador, y de igual manera los jóvenes tendrán su predicador. Yo estaré predicando el martes y el domingo con la ayuda del Señor. Mírame si tengo por allí algunos hermanos que están ubicados. Bueno, entonces le doy mi saludo al hermano Alexander Vanegas, Andrea Mosquera, John Freddy Llanos, David Serna, Hugo Ospina, Ana Ruth Orejuela, Mariluz Pardo, Jorge Troches, Flor Arboleda y todos los hermanos que lograron estar conectados en esta mañana participando en este culto, tanto en el YouTube como en el Facebook y a través de esta transmisión.
Deseo que el Señor Jesucristo me los bendiga y me los ayude en gran manera. Agradecer a los hermanos, al hermano Gerson, al equipo de transmisión por esta invaluable labor que están apoyándonos y haciendo posible que podamos llegar hasta sus hogares, hasta su familia, a través de este importante medio. Por ahora, hermanos, seguimos aquí. Cualquier inquietud, estamos aquí para dar respuesta a través de los medios de comunicación, el medio que tenemos, el teléfono, el WhatsApp o una llamada. Una videollamada también podemos hacer porque todo está disponible en el teléfono. Hermanos, vamos a orar. Fue muy grato en esta mañana estar aquí compartiendo con ustedes. Espero que esta enseñanza, hermanos, le sirva a usted para consolidar su fe en el Señor y poner todo el empeño en este proceso de preparación para nuestro encuentro con el Señor Jesucristo. Vamos a orar por su trabajo, por su negocio, por las cementeras allá en el campo, los que tienen sus cultivos de aguacate, de plátano, de yuca. Bueno, en fin, la parte agrícola que tanto bien nos hace aquí en este municipio. Y de igual manera los que manejan el arte, las profesiones, los trabajos en las empresas. En fin, sea el Señor Jesucristo, el Dios de toda gracia, quien les acompañe y multiplique el fruto de sus trabajos para suplir cada una de sus necesidades en sus hogares, en su familia y el apoyo que están dando a la iglesia del Señor. Oramos pues en el nombre del Señor Jesucristo. Soberano Dios y Padre de misericordia, en esta hora estoy delante de su presencia, Señor, unido con cada uno de mis hermanos, Señor, que lograron conectarse en esta mañana, Padre amado. Levantando mi voz, mi corazón delante de usted, Padre celestial, rogándole, solicitando su ayuda, su misericordia, Padre amado, para cada uno de mis hermanos, Señor Jesús, comenzando con sus necesidades materiales, Padre amado, que usted sea supliendo cada una de sus necesidades, sea guardando sus trabajos, multiplicando el fruto de ellos, Padre celestial. Asimismo, Señor, sus necesidades emocionales, Padre celestial. Usted sabe la situación que nos encontramos, Dios mío. Sabe el estrés que genera todo esto, Padre celestial, pero usted ponga cada día el gozo en nuestros corazones, Padre amado, porque Él es nuestra fortaleza en nuestras vidas, amado Dios. Asimismo, le ruego por los hermanos que están quebrantados de salud, Padre celestial. Usted se ha erigido como nuestro sanador, Padre celestial. Extienda su mano con poder, Señor, y sane a los enfermos, Dios mío. Los que están decaídos en su fe, Padre amado, fortalézcalos en esta mañana. Bendito Dios, obre poderosamente en sus vidas, Señor. Supla cada necesidad espiritual, Padre amado. Llénelo, Señor, con su Santo Espíritu, Señor Jesús, y asístalos con su presencia, Padre celestial, en cada situación de su vida. Y rodéalos, Señor, con sus muchas misericordias, cubriéndonos con tu sangre preciosa, Padre celestial. Así le ruego también, Señor, por todo nuestro municipio, Señor. Usted sea poniendo barreras de protección sobre él, Señor, de toda obra perversa del enemigo, Señor, y de toda pestilencia, Padre celestial. Usa las autoridades, Señor, municipales, Padre amado, de tal manera que podamos tener cierto grado de seguridad, que en ti lo podemos tener plenamente, Señor, pero que todo este pueblo necesita seguir las instrucciones, Señor, que tú les des sabiduría para guiar a esta población que tanto lo necesitamos. Asimismo, estoy rogándole, Señor, por nuestro departamento del Cauca, por nuestro país, Colombia, por el mundo entero, Señor, por todos los 5 continentes, amado Dios. Que su misericordia sea extendida, Señor. Que su mano llegue, Padre celestial, no solo a los hermanos que están en clínicas, Señor, que están en lugares de
de reposo, de atención en esos lugares, Señor Jesucristo, en los hospitales, en esos sitios, Padre, de reclusión, amado Dios, en todo lugar, Padre. Usted es el creador de todo lo existente, Señor. Usted dice que suya es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, Señor. Por favor, obre poderosamente y dele oportunidad, nueva oportunidad a este mundo, Señor, que agoniza sin Dios y sin esperanza, Señor, para que ellos puedan mirar que solo en ti hay esperanza, Señor, para el desamparado. En el nombre de Jesús nos cubrimos con tu sangre preciosa, Padre Celestial, y te ruego que guardes a tu pueblo, los protejas, Señor, y los use desde sus hogares a cada uno para la gloria y la honra de su grande nombre, Señor, orientando a su familia y que se preparen para salir a recibir al Señor en las nubes. En tu nombre santo te lo ruego. Amén y amén. Que la paz del Señor, hermanos, y la comunión de su Espíritu sea con todos. Que tengan un feliz día y que el Señor me los ayude. Amén.